estamos de regreso en nuestra sección de especialistas. Por supuesto, hoy nos acompaña el gastrocirujano Eric Rebolledo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias, como siempre, de hablarnos de temas interesantes. Y el día de hoy no es la excepción porque vamos a hablar de el consentimiento informado en la práctica médica. Aquí es. En la parte médica. Y me gustaría comenzar con esta pregunta. No es necesario el consentimiento, no solo aplica para una operación de alto riesgo, sino que puede ser desde un estudio sencillo hasta lo más complicado. Así es. El acto médico se define como, engloba obviamente la atención médica hacia el paciente. Y dentro de esa atención médica nosotros tenemos que hacer una historia clínica, llegar a un diagnóstico clínico y de ahí basarnos en algunos estudios que requieren hacer, por ejemplo, la tomografía computarizada. Se instala medio de contraste a través de la vena y eso puede generar reacciones alérgicas severas. Entonces los pacientes, para llegar nosotros a un diagnóstico, tenemos a veces que mandarlos a hacer una tomografía con medio de contraste intravenoso y medio de contraste tomado. Estoy ejemplificando, ¿no? Los casos que no son quirúrgicos, que no son llevados a un quirófano, pero el paciente cuando llega al servicio de imagenología o radiología, se le explica que se le va a instalar a través de una vena, se le va a instalar un medio de contraste, el cual puede desencadenar reacciones alérgicas que van desde leves hasta severas. Y entonces el paciente se le informa de los beneficios, de los riesgos, etcétera, y sobre todo hay que tomar en cuenta que el beneficio final va a ser tener un diagnóstico ya integral del paciente. Entonces, en ese momento se le hace llenar un consentimiento informado. Y hay que firmarlo y hacerlo. Hay que firmarlo. Así es. Normalmente se firma y también debe de firmarlo algún familiar. En el caso de los menores, pues obviamente los padres o los tutores del menor. Y hablando ya de procedimientos quirúrgicos, pues el paciente tiene por derecho, a recibir una información clara, oportuna, veraz y eficiente. Claro. En esos rubros, ¿no? Para explicarle en qué consiste el procedimiento quirúrgico, ya cuando hablamos de un procedimiento quirúrgico, en todas las áreas quirúrgicas, en todas las áreas, en todos los que nos dedicamos prácticamente al campo quirúrgico. Y se le explica al paciente cuáles son los riesgos, las posibles complicaciones, pero también se le dice cuáles son los beneficios de su procedimiento o tratamiento quirúrgico, respetando siempre la autonomía que tenemos todos nosotros, la autonomía que tenemos y la voluntad de cada paciente, porque puede haber un paciente que después de que le expliquemos los riesgos, complicaciones, beneficios, nos diga, yo no lo autorizo, ¿no? Claro, yo no lo autorizo, así es. Totalmente de acuerdo, doctor. Por ejemplo, en muchas ocasiones, hay veces que varios pacientes, y digo, en todos los niveles socioeconómicos, se quejan del servicio médico, ¿no? Justamente por no hacerles llegar en algunas ocasiones este formato que a la vez es un formato que se imprime sencillo o porque también no lo leen. Entonces es cuando llegan a aparecer pues que vas con un médico y ¿qué crees? Que me pasó esto, el otro, aquello y demás y no comprenden la situación. ¿Cuáles serían los puntos esenciales que nosotros como pacientes tenemos que exigirle a nuestro médico? Aquí vale la pena contestar ese planteamiento. Ya en ediciones anteriores del programa ya hablamos de los 10 derechos de los pacientes. Los pacientes tienen derechos, tienen 10 derechos. Ya dije yo ahorita, recibir la información, recibir un trato digno y respetuoso, respetar obviamente la autonomía, etcétera. Los puntos esenciales es que cuando se dé una atención médica y se englobe un acto médico, el paciente por derecho le pida a su médico todo tipo de información. Así como el médico también tiene, el paciente se ve obligado a contarnos todo su historial clínico y no ocultarnos absolutamente nada para que podamos llegar a un diagnóstico completo, a un diagnóstico integral y a un diagnóstico oportuno, temprano y demás. Entonces, ahí el planteamiento sería pedirle al médico que le explique, como ya dije, en forma clara, oportuna, que les diga la verdad, que les hable con honestidad, porque ustedes tienen el derecho para que se lleve a cabo
la atención médica adecuada, un acto médico adecuado y un procedimiento ya sea médico y o quirúrgico también adecuado. En todo momento, como paciente, ustedes pueden decirle al médico, doctor, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son los beneficios? Claro. ¿Y qué tal si no lo hago? ¿Qué tal si lo pospongo? Etcétera, etcétera. Que hay una comunicación. Dentro de las primeras 3 quejas que hay en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es la mala comunicación que existe entre el paciente y el médico, entre el familiar y el médico, entre los familiares y el médico. O sea, Claro. eso da origen obviamente a un conflicto. Eso sucede porque no preguntamos, no queremos informarnos también. Entonces damos Muchas por hecho veces que es así algo es. sencillo y dices, me pongo en manos del experto cuando realmente no sabemos No, si... es un trabajo en conjunto. Exactamente, Así si es O sea, realmente no un son experto, magos para saber profesional. qué le duele a uno, ¿no? Exactamente. Entonces, el consentimiento informado como tal es eso. El consentimiento informado en la práctica médica es informarle al paciente para que el paciente nos dé su consentimiento. Claro. En situaciones, por ejemplo, déjenme decirles, en situaciones de urgencia, cuando estamos en un hospital y llega un paciente inconsciente, lo atropellaron en la calle, llega inconsciente, hay que atenderlo inmediatamente y no trae familiar, no viene familiar. Y ese paciente requiere una cirugía inmediata. En ese momento no nos vamos a esperar a que llegue el familiar, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto es algo que el público debe conocer. En ese momento, 2 o más de los médicos que estén atendiendo al paciente determinan que se debe de llevar un acto quirúrgico para salvarle la vida en ese momento. Claro. Entonces, se deja por manifiesto en el expediente que el paciente llega en tales condiciones y que se debe de intervenir y no hay que perder más tiempo. Cuando llegan los familiares, pues a los familiares se les explica, ¿no? Tuvimos que operarlo y no podíamos esperar porque estaba de por vida, Claro. estaba, en riesgo su vida. la vida de su familiar. Así Doctor, es. sus redes sociales, por favor. Estoy en Instagram, doctor.ericrep, y estoy también en Twitter, @ericgardo. Bueno, Eric Garto, así recuerde, estoy. la verdad es que es muy importante lo que el doctor Eric Rebolledo nos comenta. Señora Linda, haga caso, recuerda que la precaución va a evitar que salga cualquier problema. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya, seguimos aquí en la de las 9.